que sea más llevadero, sobre todo que se hace el final del semestre. Sin embargo, tampoco es como para eh, tomarlo como, o sea, no estudiarlo completamente porque realmente no tiene sus puntos interesantes y a más de uno ya le costó esta asignatura, esta última parte, y eso sí que no vale la pena, ¿verdad? No vale la pena porque realmente con un esfuerzo eh, menor comparado con respecto a las otras dos partes, que son la parte de modelos y la parte de computabilidad, esta parte de complejidad requiere, requiere menos esfuerzo, no vale la pena que no nos concentremos estudiando intensamente 4 o 5 días, hasta de repente 3 días, si tenés base de LP2, llegas ya a complejidad, a entender bien, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que estuvimos teniendo hasta ahora? Todos estos modelos. Y cuando hablamos de computabilidad, ya nos centramos siempre en en la, en la diferenciación entre problemas o funciones computables o incomputables. Ahora siempre vamos a fijarnos ya solamente en las funciones computables, ¿sí? No nos vamos a preocupar en demostrar, ni siquiera en eh, cuestionar la computabilidad. Nosotros vamos a trabajar solamente con funciones que son claramente computables. ¿Y qué es lo que vamos a fijarnos en esta sección de la asignatura? Es el cómo medir la solución, ¿sí? Nosotros tenemos que medir la solución y vamos a utilizar la medida de la solución como la medida del problema. Es como medir algo. Vamos a ponerle un poco más animaciones para no desviar. Un segundito. Nosotros queremos medir el problema y nosotros queremos medir, eh, calificar, ponerle una cualificación al problema. Uno de los atributos que ya le pusimos es que sea computable o incomputable, o esa escala intermedia que habíamos visto. Eh, otra, otra cualidad que podemos aplicar al problema es si puede ser resuelto por una máquina de Turing o por un PDA, ¿sí? Eso también son, digamos, adjetivos que se le ponen al problema. En esta parte lo que eh, vamos a ponerle otro adjetivo que viene a ser qué tan complejo es el problema. Pero la medida del problema como en sí, ¿verdad? Es no tiene sentido decir este problema es complejo no tiene sentido decir, por ejemplo, este lenguaje es complejo porque su máquina de Turing tiene 1500 estados, ¿ok? Y no, no tiene tampoco sentido decir eh, este, este problema es, no es complejo porque su máquina de Turing tiene 5 estados, ¿sí?
Recuerden que hay un teorema que dice que cualquier máquina de Turing podemos tener como equivalente a una máquina de Turing de 3 estados. Por lo tanto, por ejemplo, la cantidad de estados no nos define la complejidad del problema. Es como medir la complejidad del código de un código de lenguaje C por la cantidad de líneas. Realmente no hay una medida correcta. Más bien tendríamos que analizar esas líneas. Unas pocas líneas podrían ser tremendamente confusas para nosotros y 500 líneas muy simples, que si yo tenemos case gigantesco, entonces es simple. Por lo tanto, el problema no se puede quitar tanto de su dibujo, la complejidad del problema, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en realidad, en vez de medir el problema, lo que vamos a medir es, digamos, la solución, ¿sí? ¿Y qué significa medir la solución como medida del problema? Significa que la complejidad del problema vamos a medir a través de la complejidad de su solución. La misma, para nosotros va a ser lo mismo, que es completamente razonable, ¿sí? Entendiendo que complejidad y complicación no necesariamente van de la mano. Hay problemas complicados, pero de solución simple, y hay problemas simples de solución muy complicada, ¿sí? O sea, que nosotros no, no podemos medir tampoco en ese sentido. Nosotros lo que podemos tener eh, problemas simples con mucha complejidad, que es la combinatoria. Cualquier cosa que nosotros hagamos a nivel de combinatoria con números grandes es, es muy compleja, ¿sí? El problema es muy complejo porque el- el- la palabra complejidad en términos de informática tiene que ver con, ¿vale la pena solucionar algo que ya sabemos que es computable? Esa es la pregunta. Y algo que ya sabemos que es computable, ¿vale la pena solucionar? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando hablamos de complejidad. Un problema que normalmente es difícil de, de, eh, diseñar es el de las torres Hanoi. Si a nosotros nos hubiesen dado el problema de las torres Hanoi, es muy probable que si llegamos a encontrar una solución, sería una solución muy lejana comparado con lo que te dan de repente en, en el EP1. ¿Sí? Ejemplo clásico de problema resuelto por recursividad. ¿Por qué? Porque se planteó luego el problema en forma recursiva. Entonces ahí tenés, perdón, ahí tenés un problema difícil de entender, ¿sí? Pero de baja complejidad. La torre de Hanoi se resuelve rapidísimo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a analizar es básicamente el, el costo de la solución. Una vez que tengamos ya la solución, ¿verdad? Lo que nos cuesta ejecutar esa solución, no el dibujo de la solución. ¿Sí? El dibujo de la solución no nos va a decir, no nos vamos a ocupar nosotros del dibujo de la solución, que es un tema más de ingeniería, de software. No estamos hablando de modularización, de documentación, nada de eso, ¿sí? Sino directamente, una vez que tengamos la solución, vamos a medir esa solución, que tiene distintas fuentes, ¿sí? Que tienen principalmente dos orígenes,
¿sí? Nosotros vamos a concentrarnos ¿sí? en el costo de la ejecución, ¿sí? Porque las fuentes de lo que incluiría, hay cosas que nosotros no vamos a considerar, como les decía, nosotros no vamos a considerar las líneas de texto, no vamos a considerar el análisis, la programación, todo lo que se tardó en hacer el programa, nosotros solamente nos vamos a concentrar en la ejecución, ¿sí? Ahora, en la ejecución, igual tenemos dos costos. El costo eh, temporal, cuánto tarda en resolverse un problema, ¿sí? Y el costo espacial, cuánto ocupa al resolverse el problema. Fíjese que en ningún momento estamos cuestionando de que si el problema se puede o no se puede resolver. Siempre se puede resolver. La pregunta principal de este capítulo, así como en la parte de computabilidad, la pregunta principal era, ¿la máquina de Turing son omnipotentes? La respuesta fue no. Acá el problema principal es, ¿cuál es un costo razonable? ¿Cómo vamos a ver que un problema está en ese costo razonable? Entonces nosotros tenemos que empezar a medir cuánto tarda y cuánto ocupa, ¿sí? De lejos el costo temporal es el más importante, pero igual es importante entender lo que es el costo en general y el costo espacial en particular. Para medir las cosas, nosotros necesitamos una unidad de medida. En el costo temporal, no vamos a utilizar los segundos, que son las medidas estándar. Nosotros, por más de que decimos costo temporal, estamos hablando de tiempo, cuánto tarda, no vamos a utilizar la medida estándar de tiempo. ¿Por qué no vamos a usar? Porque cuánto tarda en ejecutarse una solución, cuánto tarda en resolverse, cuánto tarda en correr un programa, depende básicamente del hardware de la máquina, no de la solución, ¿sí? O sea, cuánto tarda en ejecutarse una solución en una máquina depende, por una parte, depende del diseño de la solución, de intrínsecamente cómo está planteada la solución, y segundo, depende del hardware en el cual se ocupa. Nosotros tratamos de diluir esta segunda componente y medir únicamente la solución independientemente del hardware. Porque si nosotros pensamos en tiempo, un hardware más, eh, más rápido podría terminar más rápido un problema mal planteado. Si nosotros sumamos estas componentes, se empiezan a mezclar y la sumatoria podría no ser representativa del problema mismo, sino más bien de la tecnología utilizada para la ejecución. Por lo tanto, la componente de hardware se quita. Entonces, cuando se quita la componente de hardware, no tenemos ya disponibles los segundos de ejecución. Lo que vamos a utilizar son la cantidad de instrucciones ejecutadas. Ya sea que cada instrucción se ejecute cada 3 nanosegundos o la cantidad de instrucciones, cada instrucción se ejecute cada 500 milisegundos, ¿sí? La solución es la misma. Y en el caso de máquina de Turing, vamos a utilizar la cantidad de pasos. Entonces tenemos ahí unidades que representan el tiempo, pero que no se miden en segundos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si un programa hace 5.000 instrucciones, esa es su medida de costo temporal. Hace 5.000 instrucciones. En 5.000 instrucciones ejecuta la solución. Si eso se ejecuta en una máquina más rápida, esas 5.000 van a estar en 50 milisegundos. Y si se ejecuta en una máquina más lenta, van a estar en 2 segundos. ¿Y qué? La solución es la misma, ¿sí? En el caso del espacio,
sí ya estamos en una situación un poquitito más fácil, porque la cantidad de bytes ocupados es independiente de la computadora o del hardware en el cual estamos ejecutando el código. Siempre va a utilizar la misma cantidad de bytes. ¿Sí? Es una medida que no depende del hardware. Y en el caso de máquinas de Turing, vamos a utilizar la cantidad de celdas ocupadas. Ahora, recuerden que en una máquina de Turing, las cintas son, si no semi-infinitas, infinitas a ambos extremos. Por lo tanto, necesitamos un espacio infinito. Y no necesitamos un espacio infinito. Nosotros necesitamos saber hasta dónde, qué porción útil de las cintas se utilizó. Qué porción útil de las cintas. Y es eso lo que vamos a medir. ¿Sí? La porción útil utilizada de las cintas. ¿Ok? El- lo que viene ahora es algo que debería ser más o menos familiar para nosotros, que tiene que ver con el cálculo de los costos. Sí, el cálculo de los costos ustedes ya empezaron a ver en, en LP2. Vamos a un algoritmo eh, sencillito, ¿verdad? La búsqueda secuencial. Tenemos un arreglo, la cantidad de elementos del arreglo y el entero buscado. Y lo que hacemos es simplemente hacer un for y buscamos el elemento en el arreglo. Si encontramos, le devolvemos la posición en la que se encuentra y si no encontramos, devolvemos -1. Acá tenemos una, una búsqueda secuencial y tenemos eh, una estructura de control for que es definida, pero es la estructura for definida se basa en uno de los argumentos. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ejecuta ese for? Depende de la longitud del vector. En realidad, lo que está determinando cuánto tarda esta búsqueda secuencial más que cualquier otra cosa que pueda presentarse es este número el que más interesa, que es el que limita el for. Si nosotros tuviésemos una versión más sencilla, por ejemplo esta, donde siempre operamos con 500, eh, entonces estamos teniendo eh, un, un algoritmo que prácticamente no su ejecución no depende de la cantidad de elementos. ¿Sí? Siempre va a ser 500 veces esto, ¿verdad? Excepto que encuentre el, el buscado. ¿Sí? Nosotros tenemos acá dos, dos algoritmos diferentes, en realidad. Sí, por más de que podamos pensar de que se parecen mucho, en realidad son completamente dos algoritmos. Uno solamente eh, hace, ratito, que Charles Sánchez. Uno solamente busca en vectores de 500 y el otro busca en vectores generales. Y son diferentes algoritmos por más que se parezcan en la estructura. Después tenemos nuestra búsqueda binaria. ¿Sí? La búsqueda binaria, todo el mundo sabe, lo que hace es asumir que el arreglo está ordenado.
¿verdad? Una vez que el arreglo está ordenado, lo que se hace es poner en algún pivot, que normalmente es el medio, ¿verdad? Y vemos si buscamos primero el elemento en el medio y si es el buscado, ya retornamos su posición. O si no, buscamos en la mitad superior del vector o en la mitad inferior del vector, dependiendo de la relación del buscado con el elemento que está en el medio. Entonces ya dejo a su cargo cualquier otro comentario con respecto a la búsqueda binaria, que es algo que ustedes tienen que manejar así constantemente. Por supuesto, acá partimos de un hecho de que el arreglo está ordenado, cosa que puede ser otra, puede dar eh, puede dar mm, una complejidad mayor al tener que ordenar primero y después buscar, cosa que es costosa. Pero lo importante acá es que de repente apareció el concepto de la recursión, ¿sí? Acá no hay for, ¿sí? Se puede hacer una búsqueda binaria con for, ¿verdad? Pero acá ya empieza la parte de recursión. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de medir los algoritmos. Por eso presenté estos tres algoritmos, ¿verdad? Y vamos a empezar a analizar su medición, en tiempo y en espacio. Le vamos a dar mucho más énfasis a la medición de tiempo, que es cantidad de instrucciones. Cuando yo voy a medir eh, el, el tiempo y el espacio, fíjense que pueden presentarse diferentes situaciones. Si yo voy a analizar, por ejemplo, esta búsqueda binaria o esta búsqueda secuencial, en realidad cuántas instrucciones se ejecutan depende de si buscado está o no está. Si está en la segunda posición, las instrucciones son mucho menores. Si no está, la cantidad de instrucciones es mucho más grande. Siempre y cuando dependa, eso va dependiendo de n. Por lo tanto, cuando yo voy a analizar, digo, ¿cómo vamos a plantear esto? ¿Cómo vamos a hacerla? ¿Cómo vamos a contar? Se cortó, ¿verdad? Me parece que volvió. Tito. Parece que está. Es súper lento.
Ahí se pagué mi Tigo por si acaso, pero no es eso. Vencía ya no decía. Ok. A ver, y ahí estamos. El, nosotros vamos a hacer el análisis. Hacer un análisis. Y para hacer ese análisis necesitamos únicamente eh, ponernos en cierta perspectiva. Esas perspectivas son básicamente tres. Podemos poner una perspectiva optimista, que se llama el mejor de los casos. En el caso de la búsqueda secuencial, podríamos pensar de que se encuentra en la primera posición en el número buscado, por lo tanto, nuestro costo podría ser de 5 instrucciones. ¿Sí? ¿A qué significa esas 5 instrucciones? Que podrían ser, ay, perdón, eh, una instrucción, dos instrucciones, tres instrucciones, cuatro instrucciones con la búsqueda, si queremos, con la comparación y cinco instrucciones. Sí, eso es lo que va a pasar si estamos en la primera, si nos ponemos en el mejor de los casos y siempre está en la primera posición. Por lo tanto, pero en realidad eso es demasiado irrealista pensar que siempre va a estar en la primera posición. Entonces, generalmente no vamos a utilizar el mejor de los casos, no sirve para nada. Después tenemos el caso promedio. ¿Sí? Ahora, saber el caso promedio generalmente requiere un conocimiento estadístico de la distribución de los datos. ¿Ok? ¿Qué significa caso promedio? ¿Qué significa distribución de los datos en búsqueda secuencial? Depende de cómo están repartidos los valores en B de los n valores dentro de B. Supongamos que una cosa va a ser esta búsqueda secuencial si los valores dentro del vector solamente pueden ir entre 1 y 500. Vamos a poner que yo haga random y llene de 1 a 500 eh, los valores en B. Y n vaya de 1 a 5000, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una estrategia, una restricción que nosotros le ponemos y que tiene que ver con eh, que tiene que ver con la distribución estadística de los datos. Si yo hago al azar de 1 a 500, si yo tengo vectores chicos de, de 50, de 100, es probable que no se, no se, no se repitan, pero si yo tengo vectores de 3000 y tengo 500 posiciones, o sea, tengo 3000 posiciones y números del 1 al 500, lo más probable es que aparezcan más de una vez. Quiere decir que casi siempre se va a encontrar. Pero sí, los valores que yo puedo tener van de 1 a 500 a e a la 17. Es muy probable que cada valor que yo busque no esté, porque la cantidad de valores posibles es muy, muy alta. Por lo tanto, el caso promedio normalmente es difícil de manejar porque requiere muchísima estadística y distribución de los datos, cosa que en realidad no compete al algoritmo en sí. ¿Cómo me vienen los datos? ¿Cuál es la distribución de los datos? No, no habla mucho
la solución misma de mi vida. Eso no significa que sea inútil, ¿sí? La mayoría de los análisis avanzados sí tienen que ver con la distribución, solamente el algoritmo, ¿sí? Y cuando utilizamos la distribución no estamos midiendo el algoritmo. El, el enfoque que normalmente se utiliza es el peor de los casos, ¿sí? Generalmente vamos a utilizar el peor de los casos. Es el que va a ser el significativo, ¿sí? Pasa para el quicksort. En el LP2 hacíamos eso, creo, profe, el camino más largo, que le El camino llamaban. más largo hay que hacer. Tiene un sentido ese camino largo. No vale la pena ser optimista en ese sentido. Hay que ser pesimista, ¿sí? El mejor de lo peor tiene que ser, ¿verdad? El quicksort es ese que se va tomando un, un pivot, ¿verdad? Agarra lo que hace es encontrar la posición del primer elemento, ¿verdad? Y pone todos los menores en un lado, todos los mayores en el otro lado, y pues ordena. En principio, en principio se va dividiendo eh, aproximadamente a la mitad, ¿sí? Cuando algo yo voy dividiendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, entonces ¿cuántas veces puedo dividir algo entre dos? Logaritmo en base 2, ¿sí? Todas esas son cosas ya. Logaritmo en base 2 de 40 me dice cuántas veces yo puedo dividir 40 en, entre 2. Sí, no es 40 dividido 2. 40 dividido en 2 me sale 20, ¿verdad? Después 10, después 5. O sea, yo puedo dividir, no sé, en ese caso venía a ser 6 veces, porque normalmente se toma el techo, ¿verdad? Entonces 6 veces yo puedo dividir 40. Entonces, 40 6 pasadas va a ser por el algoritmo. Una, una con los 40, después una eh, con 20 nomás ya, otra con 10, otra con 5, otra con 2 y así. El mejor de los casos. En el caso promedio, en el quicksort, coincide con el mejor de los casos. Sí, más o menos se toma eh, la mitad. Pero el quicksort tiene un peor de los casos, donde el vector viene realmente ya ordenado, ¿verdad? Donde yo digo, yo voy a encontrar la posición de ese pivot y como todos los números que están ahí son mayores, entonces lo único que hace es, no hay nadie menor, todos son mayores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La primera vez tiene 40, ¿verdad? La siguiente vez tiene 39, la siguiente vez tiene 38, va perdiendo eh, una sola posición en cada pasada. Eso nos lleva a n cuadrado. Después vamos a ver eh, más en detalle esto. Solamente que esto es un repaso de lo que ustedes deberían haber visto, vieron en el LP2. Yo sé que vieron en el LP2, solamente que estamos recordando rápidamente, ¿verdad? En la búsqueda secuencial, no, es el mismo. Tenemos esos costos. Se repitió nomás la diapositiva. Mezclar todo ahora. Nosotros vamos a medir el algoritmo. ¿Sí? El algoritmo que significa eh, que vamos a analizar en forma estática el código o la forma de las máquinas de Turing. ¿Sí?
nosotros vamos a utilizar siempre el peor caso. Ahora, ¿qué es lo que en realidad está interesando cuando nosotros medimos la complejidad, cuando medimos el costo? ¿Sí? Lo que importa es el tamaño de los datos. No importa el valor mismo de los datos. ¿Sí? Volviendo a la búsqueda secuencial, no interesa cómo están cargados estos datos B, lo que interesa es este N que nos dice el tamaño del vector. ¿Sí? Es muy importante que veamos eso porque eso es lo que se utiliza después. Nosotros no vemos la complejidad en base al, al input como valor. Vemos la complejidad como algo que tenemos que medir en base al tamaño de la entrada. Y ahí elegimos el peor caso. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando de una búsqueda secuencial, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es que este costo temporal, sería una constante 1, que viene la parte de inicialización, de la parte de, que no, en nuestro caso de búsqueda secuencial sería el, el para igual a 0, sería un return que siempre se va a ejecutar. ¿Sí? Esas son cosas fijas que no dependen del tamaño de la entrada. Después va a haber una parte que depende del tamaño de entrada. ¿Sí? Está multiplicado en forma directa por el tamaño de entrada y que es toda la parte de el if, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este costo es el que ustedes ya vieron en LP2. ¿Sí? Este es el costo secuencial. Después podemos ver el costo binario, que también ustedes pueden revisar hasta un video de YouTube o sus anotaciones de LP2. También sería relacionado a una constante, vamos a llamarla una constante 3. Pero ya el algoritmo de búsqueda binaria cada vez va a ejecutar el if, etcétera, etcétera, pero relacionado a un logaritmo en base 2 de n. Así. ¿Sí? Vamos a mejorar eso. Porque el, la búsqueda binaria divide en dos cada vez. Sí o sí lo divide, no como el quicksort, que en el promedio de los casos nomás divide entre dos. En la búsqueda binaria realmente dividimos siempre entre dos. ¿Sí? Por eso es que su costo, en el peor de los casos, sigue siendo logaritmo. El logaritmo normalmente no se toma ni siquiera en base de 2, se pone el logaritmo nomás, no importa la base del logaritmo. ¿Por qué? Porque en realidad si yo quiero convertir esto a logaritmo natural o logaritmo en base 10, es multiplicar por una constante, ¿sí? Que podría incluirla esta C2. Entonces, la base del logaritmo no vamos a tener muy en cuenta. No porque no importe, sino justamente porque es tan sencillo el logaritmo que convertir de una base en otro, de una base en otra, el logaritmo es multiplicar por una constante. ¿Sí? Ahora también en LP2, a ustedes se les mencionó el hecho de decir, no, ¿sabes qué? Esto es un O de N. Y la búsqueda
binaria es un O, el logaritmo de n. ¿Qué es lo que en realidad estaba pasando acá? ¿Sí? En realidad lo que se hacía era medir el algoritmo y la receta que nos dan en LP2 con toda la justificación, con toda la justificación válida, es que realmente la parte más importante nomás del, del algoritmo hay que tener en cuenta. Y eso es cierto, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, en matemática, esta parte es la que determina la forma de esta curva. ¿Sí? O sea, esto va a ser siempre una recta, ¿sí? Porque está a la primera potencia. O sea, si a nosotros nos interesa medir algo, lo vamos a medir cuando los datos sean muchos. Y cuando los datos sean muchos, cada vez esta parte va a interesar menos que esta parte. Esta parte es la que va a determinar siempre la forma en la cual la complejidad o el costo va siendo impactada por el volumen de los datos. La parte constante van a quedar ahí como un piso. ¿Sí? Las partes constantes van a quedar como un piso. Puede ser que el piso esté acá. Puede ser que el piso esté acá. ¿Sí? Lo que interesa es entonces que este dato es el importante. ¿A cuánto está elevado? Esta C1 o esta C2 acá no interesan tanto, no le dimos tanta importancia en el EP2 y tampoco le dimos mucha importancia, perdón, no es C2, no es este C2. No le dimos importancia a esta C2 que vendría a ser como, que nos da como si fuera más o menos la pendiente de esa recta. ¿Sí? Y no le dimos importancia porque hay un fundamento matemático para no darle importancia, que es el teorema principal dentro de lo que es complejidad. Pero por el momento todavía no vamos a ese teorema. Vamos a definir realmente, definir nuestra, nuestra O, ¿sí? Cosa que es probable que no lo hayan hecho formalmente en LP2. Acá ha sido más de hacerlo formalmente, ¿sí? Esa O viene de orden, ¿sí? Y es una relación. Es una relación entre funciones, no es una equivalencia entre funciones. ¿Okay? Una función está relacionada con otra, ¿sí? Mediante la relación O. Es como decir, eh, F es primo de G, ¿verdad? F y G no son iguales, están relacionados, en este caso, por relación primo, ¿verdad? O pariente, o eh, correlí, no importa, ¿verdad? La relación que hay entre ellos, ¿sí? La O es una relación. ¿Cómo se define esa relación cuando decimos que F está relacionada con G? Que en vez de escribir F está relacionada con G por medio de O, en vez de decir es primo, entonces escribe así, F es O de G. Es como decir F es primo de G, ¿verdad? Y el nombre de la relación se llama O, que viene de orden. Sí. En algunos textos ustedes van a encontrar eh, phi, parece que era. Y se define matemáticamente así, límite. El límite cuando n tiende a infinito del cociente de las funciones tiene que dar una constante real.
mayor a cero. A esto es lo que se le llama la complejidad asintótica, que es la manera formal de definir. No importa entonces cuál es el numerador y cuál es el denominador, lo que interesa es, la relación es simétrica. ¿Sí? Yo tengo una constante mayor a cero y divido eso por 1 sobre la constante y me va a dar también una constante real mayor a cero. Entonces, por su naturaleza, por su definición, la relación es simétrica. No importa cómo yo pongo f sobre g o g sobre f. No importa si yo digo fulano A es primo de B o decir es la misma cosa que decir que B es primo de A. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes usaron en LP2? Solamente que acá estamos dando una definición formal. ¿Sí? A partir del límite cuando tiende a infinito del cociente de las funciones. Ejemplo, un algoritmo que tiene 20 por n es O de n cuadrado. ¿Por qué? Porque yo hago el límite cuando n tiende a infinito de lo que quiero, de que sea n cuadrado sobre 20n cuadrado, y esto me sale 1 sobre 20. Una constante real mayor a 0. Si hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Si hubiera hecho el límite cuando n tiende a infinito de 20n cuadrado sobre n cuadrado me da 20. Constante real mayor a 0. Da igual otra vez que eh, el orden, o sea, perdón, quién es numerador y quién es denominador en el límite, eso es irrelevante. Lo que sí se hace normalmente es de todas las relaciones que tiene una, una función, ¿sí? Por ejemplo, este algoritmo 1 es cierto O de n cuadrado, pero también es cierto que es O de n cuadrado por 3, también va a dar un cociente real. O de 77n cuadrado y se toma el más, perdón, se toma el más sencillo, el que menos complicación, el que tiene menos constantes, en este caso n cuadrado. ¿Sí? La misma cosa si tenemos un algoritmo 5, que su complejidad es 300 menos n más n cuadrado sobre 5000, lo mismo, nomás también es O de n cuadrado. Por favor, no vayan a decir es igual, porque no es una relación de igualdad. No vayan a poner f es igual a O de n cuadrado. Esto está mal, señor. ¿Sí? Se dice f es O de n cuadrado. O si no quieren arriesgar así, la complejidad de f es O. O el orden de f es O de n cuadrado. ¿Sí? Pues no van a poner el igual, porque no es una igualdad. Es una Y el relación. símbolo, profe, una consulta. Sí. ¿Y el símbolo aproximado? Ah, ¿así? Sí. Vi también, y tiene más sentido tiene más sentido que el igual, ¿verdad? Se podría, si aclaramos eso, podríamos usar ese el aproximado, ¿sí? Sabiendo que no es un aproximado matemático, ¿sí? Ah, ya, ya. Sabiendo que no es un aproximado matemático. El tema es que es una cualidad la complejidad, o sea, es como un... Sí, es una relación entre funciones, pues. Y dentro de las relaciones entre funciones, como dice Medero, es una cualidad, es decir, de todas las relaciones yo tomo la más sencilla, ¿verdad? Que es la que me interesa. Es una cualidad, por eso que eh, el, el utilizar operadores
con significado predefinido siempre es complicado. Entonces los muchachos dicen, si vos querés poner correctamente, decís f es O de n cuadrado. Entonces, este es no tiene un significado de igualdad ni de relación numérica entre las funciones f y n cuadrado. La única relación que tiene es que tener límite. Es el límite, no hay otra. Pero ¿Sí? es como decir que un número, o sea, poner 2 es par, no vas a poner 2 es igual a par, porque no tiene sentido. Exactamente, sí, sí, sí mismo. Sí. ¿Eh? Y siempre tomamos la parte más significativa. O sea, perdón, no es que no es que tomamos la parte más significativa. De todos los, yo tengo una función y esa está relacionada a muchas otras funciones. Se vuelve en realidad una clase. ¿Verdad? De todas las funciones que están relacionadas, como todas están relacionadas con todas, porque según ese límite, la propiedad va a ser, la relación va a ser reflexiva, va a ser simétrica, ¿verdad? Y va a ser transitiva, eh, porque uno por la constante, uno por la constante va a la constante. En realidad entonces tenés un agrupamiento que formalmente se llama una relación de equivalencia, y dentro de esa de la relación de equivalencia tomás una que le va a representar a toditas. ¿Cuál tomás? Y tomás nomás la más simple, o n, tomás. Porque acá esta era n por 37 dividido 2, no sé. Toma una más sencillita. ¿Sí? Y tenemos el caso de que el logaritmo, tomamos logaritmo porque en realidad no interesa la base, como les había mencionado. Ponemos logaritmo nomás, sin base. Acá tenemos un caso ya donde hay dos factores, se complica un poquitito más. Al comienzo puedes decir, "Oh, eso es n más logaritmo", ¿verdad? Podríamos pensar, pero acá hay dos factores que están sumando. Están sumando la n y está sumando el logaritmo. Entonces esto debería ser O de n más logaritmo de n. Podríamos pensar. ¿Sí? Y no vamos a estar lejos que es cierto eso también, pero después vamos a hacer que esto es O de n. ¿Por qué? Porque si yo hago n, logaritmo de n y hago el límite, n tiene infinito, ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Esta parte va a tender a cero, no va a afectar. Y esta parte es la que va a ser la representativa, va a ser la que va a perdurar, digamos, dentro del límite. ¿Okay? Entonces podríamos decir, bueno, obteniendo esa definición de ese límite, en realidad no importa el logaritmo. Y no importa el logaritmo frente a la n, nomás. Así como no va a importar la n frente a la n cuadrado. ¿Sí? Yo tengo una complejidad que es n cubo más n cuarta más n quinta a la por 10 a la 34. Igual esto es O de n quinta. ¿Sí? Pero este está 10 a la... No, haciendo más límite vas a ver que puedes obtener esto como representante más chiquitito. ¿Sí? Ok. Este es un repaso de LP2. Y si hay algo que no queda claro, me preguntan o revisan cualquier
texto o diapositiva del EP2 y van a recordar. Lo que nosotros ahora vamos a hacer tiene que ver más con lo que estuvimos manejando, que son generalmente las máquinas de Turing. ¿Cómo vamos a medir, cómo vamos a definir el costo o complejidad de las máquinas de Turing? Y es bastante sencillo, ¿sí? Voy a poner la animación para que... Un segundito. Tenían que haberle puesto al cálculo de complejidad, profe, mínimo como un representante. Sí, cierto. Ese no encontré la definición formal, por eso no puse. ¿Sí? Porque vos podés decir O de n lugar, vos podés decir O de 3n. Y todo el mundo te va a decir O de n, pero ¿cómo a partir de 3n vamos a encontrar n? ¿Verdad? Entonces yo tenía que decir, no, listo, el límite, entre todo lo que es el límite, el que más se acerca a tal valor. ¿Verdad? Mío. Definir yo creo que no es tan... Pero buen tema para el trabajo práctico, Medero. Viene, ustedes ya no van a estar más, el semestre que viene. Ya no. Sería interesante hacer esa relación para decir el mínimo representante, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar sobre máquinas de Turing. Reciéncito vimos algoritmos. ¿Por qué? Porque eso es lo que vieron en el LP2. Pero en máquinas de Turing las medidas tienen que ser diferentes. ¿Por qué usamos máquinas de Turing y no usamos nomás programas? Y sí, vamos a usar programas, pero eso no significa que podamos pasar por encima de lo que son las máquinas de Turing, porque hay una relación de potencia entre las máquinas de Turing y los programas. ¿Sí? La medida de los programas es sería como una especialización dentro de algoritmos avanzados. Había antes en la facultad una optativa que era algoritmo avanzado, que era interesante, y era dado por ex alumnos, señores, ¿sí? Es alumnos de LP2, LP3, Informática 1, donde se juntaban entre 3 o 4 y daban algoritmos que no habían dado durante el currículum y mediciones de complejidad. Muy interesante era. Se hizo 2, 3 años por ahí. Entonces, una optativa era fuerte, ¿verdad? Eran 4 horas semanales así, pero te presentaban unos algoritmos que uno nunca había visto. ¿Por qué? Porque eran avanzados, ¿verdad? Y se medían esos algoritmos. Y por crédito se hacía. ¿Ese no fue el curso del 2015 más o menos, profe? No, eso fue mucho antes. Cuando yo me recibí en el 96 y eso empezó más o menos 98 hasta el 2001 por ahí, Villalba. ¿Sabes cómo comenzó? Comenzó con una cuestión de que hay un grupo de alumnos tomó un curso de algoritmos avanzados no sé dónde, ¿verdad? Y ahí se encontraron con una beta de documentación, apenas comenzaba ahí internet, una beta de documentación de algoritmos que nosotros nunca habíamos visto, ¿verdad? Nosotros habíamos visto en el LP2 lista, pila, como todos ustedes, ¿verdad? Pero después había uno skip list. ¿Qué es un skip list? ¿Verdad? Y los tipos, los alumnos de la empresa, esto es una skip list, súper bien, ¿verdad? Que tiene que ver más o menos relacionado a lo que son los índices en base de datos. Muy bien escrito estaba. Y, y después te medían la complejidad. Y después algoritmos de agrupación. Algunos algoritmos de lo que después se formalizó con el tema de redes neuronales. Algunos algoritmos de tipo aplicado al cálculo numérico, que por ejemplo la regresión logística. ¿Cómo se hace esto? Nosotros vimos en cálculo numérico, pero vimos y después en el lenguaje C, cómo se
se implementa eso, ¿verdad? ¿Cómo se mide? Por ahí vino, y la verdad, muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque era innovador, ¿verdad? Te aparecían algunos algoritmos y que nos costaban aprender, no sé, toda una semana, ¿verdad? Toda una semana. Y para los alumnos que nos enseñaban, eh, era jodido. Yo enseñé uno o dos de los algoritmos. Después, la mayoría eran de mis compañeros, otra gente, ¿verdad? Y se abría así a nivel de eh, optativa, ¿verdad? Eso es muy Ahora interesante. Von Luken, profe, enseña cálculo numérico con R, pero eso ya es mucho más abstracto. O sea, no vas a comparar con lo que es hacer eso en C. Claro, lo que se hace con R es que R ya tiene todas las primitivas, ¿verdad? Preparadas. En una o dos líneas vos tenés lo que antes tenías en muchísimas líneas. Sin embargo, como todo te van a experimentar, funciona muy bien R cuando funciona muy bien, pero cuando no le encontraste la vuelta, cuando no te está saliendo algo, Stack Overflow constantemente, ¿verdad? Tengo este problema, que es la maldición de la biblioteca, digamos, ¿verdad? Funcionan y funcionan bien, pero si no entendés, después no te sirve para nada. Tienes que entender a fondo qué es lo que está haciendo. Ese es el problema de los lenguajes de alto nivel, de que te facilitan la vida, pero tienen que tener una buena documentación del error, si no, cuesta entender. Súper cuesta entender. Y muchas veces capsulan cosas que realmente necesitan realmente necesitan un marco teórico para entender qué es lo que estaba pasando. No sé, fue agarrar TensorFlow y si uno sabe qué es lo que es un, un kernel, no vas a entender qué es lo que pasa y por qué no aprende tu red, ¿verdad? Tienes que tener conocimiento así preciso de qué es lo que está pasando. Cuando, y esas son cosas que ustedes pueden proponer, ¿verdad? En la, en la facultad siempre está abierta a esa, ¿verdad? A esas cosas, ¿verdad? Interesante. Si ustedes encuentran algo, yo estoy seguro que si proponen, esto queremos explorar, seguro que se puede tener buen recibimiento de eso. Ok. La, la medición entonces de algoritmos va hasta un punto nomás para nosotros. Porque a partir de ahí ya es medición avanzada que no entra dentro el- del programa. Lo que necesitamos ahora es irnos un poco más atrás y medir el costo de las máquinas de Turing. También hay costos de FA, también hay costos de PDA, también hay costos de NPDA, también hay costos de gramáticas. Nos vamos a concentrar solamente en el costo de máquinas de Turing. Y el costo temporal podemos definir informalmente como la cantidad de cambios de configuración que se realizan, la cantidad de pasos. ¿Sí? Formalmente, si nosotros tenemos los cambios de configuración, ¿sí? A partir de una cadena X, ¿sí? Una entrada X, entonces de la configuración inicial pasa a la configuración 1, la configuración 2, hasta llegar a la configuración. Y ponemos esa T como el costo temporal de esa máquina con el input X. ¿Sí? Esa T sub M X tenemos que eh, interpretar así como habíamos interpretado las funciones computables. La T va a significar tiempo, ¿sí? No Turing, es temporal. El subíndice M, nos dice de qué máquina, es de la máquina M en este caso. Y la X nos está diciendo la entrada. Entonces, este es el costo de la máquina, el costo temporal
de la máquina M al procesar el input X nos da T pasos, un número, y nos da 10, 20. Esa es la definición formal de el costo temporal de una máquina de Turing. ¿Sí? Y el costo espacial es la cantidad de celdas ocupadas, que es un poquitito más complejo de definir. Recuerden que la cantidad de celdas ocupadas para nosotros es la cantidad de texto útil, celdas útiles que había en la máquina de Turing. Y es un poquitito más complejo nomás de definir, por tantas cosas definidas formalmente que esta parte realmente ya podemos abordarla más fácilmente. Cuando esta máquina va moviéndose de configuración en configuración, dependiendo de cuántas cintas de memoria tenga, se va teniendo realmente una parte que está a la izquierda del cabezal de cada cinta, lo que está bajo el cabezal de cada cinta es lo que está a la derecha del cabezal de cada cinta. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa el subíndice I y qué significa el subíndice J? ¿Sí? Alfa, B, A y beta era lo que nosotros utilizamos. ¿Sí? Así, en general. La configuración de máquina de Turing está acá alfa, acá está A, acá está beta, acá está el cabezal. Si nosotros estamos hablando de la primera cinta, nosotros estamos diciendo alfa 1, A1, beta 1. Esa alfa, esta A y esta beta van cambiando a medida que la cinta va pasando, la máquina va pasando de configuración en configuración. Por lo tanto, podemos decir que alfa 1, 0 es la alfa que está en la configuración 0. Alfa 1, 1 es lo que está a la izquierda del primer cabezal, ¿sí? En la primera configuración. Alfa 1, 2 es lo que está a la izquierda del cabezal, del primer cabezal, en la configuración 2. En general, entonces, el primer índice significa qué cinta es y el segundo índice indica la configuración. Porque podemos pensar que en realidad estamos hablando de una matriz. Podemos pensar, ¿sí? Podría ser útil pensar. Esta es cómo está alfa, A y beta de la primera cinta en el instante 0. Después se movió a la izquierda. Esto quedó alfa, A, beta. Después se volvió a la izquierda, quedó alfa, A, beta. Entonces podemos decir que esto que va pasando de acá, 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 es la esta J. ¿Sí? Esta sería la beta 0, la beta 1, la beta 2, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, como una melodía pasa de ser eh, una cinta con 3 partes, se le suma una dimensión que es el tiempo, ¿verdad? Pero que ese tiempo se mide por configuración. ¿Sí? Agregamos como una dimensión para escribir la complejidad espacial de las máquinas de Turing. Porque la complejidad de la máquina de Turing se escribe así nomás. Y entender eso es lo que yo quiero que
que no sea un problema. La complejidad espacial, acá de vuelta se lee, la complejidad espacial de la máquina de Turing M al procesar la cadena X es ¿qué cosa? Es una sumatoria, porque acá tenemos que sumar lo de la cinta 1, lo de la cinta 2, lo de la cinta 3, lo de la cinta 4, hasta las K cintas de memoria que tengo. Pero de esas K cintas de memoria, ¿qué hacemos? Tomamos el máximo alfa IJ más 1. ¿Sí? Porque en realidad es lo siguiente. Lo que nos interesa es qué tan a la derecha se fue la cinta. Eso en realidad es lo que nos interesa. ¿Qué tan a la derecha, qué tanto se utilizó una cinta? Depende directamente de la longitud de su alfa. O sea, cuánto a la derecha está se determina por cuánto mide la izquierda, lo que está a la izquierda, que es alfa. ¿Por qué el más 1? Y porque en realidad el alfa es lo que está a la izquierda y nosotros estamos acá. Entonces hay más 1, alfa más 1, porque es lo que está bajo el cabezal. Piensen en lo siguiente, señores. Piensen en dónde ustedes pueden cortar las cintas de la Turing Machine sin que la Turing Machine se dé cuenta. Esa es la complejidad espacial. ¿Dónde pueden cortar las cintas sin que la Turing Machine se dé cuenta? Esta es la definición de complejidad espacial. Eso significa que de repente no necesariamente se toma el máximo, porque puede ser que en la configuración 3 se haya llegado al máximo en la cinta 4, pero recién en la configuración 450 en la cinta 2, porque se puede ir moviendo diferente. ¿Dónde podemos cortar las cintas sin que la máquina de Turing se dé cuenta? Es esto. Lastimosamente es una definición eh, muy formal, pero es la correcta. Cuando analizamos los algoritmos nos dimos cuenta que realmente no nos interesaba mucho no nos interesaba mucho el valor del input, sino nos interesaba mucho más el tamaño del input. Eso es lo que realmente importa. No importa ya qué valores tenga, sino cuántos datos tenemos. ¿Sí? Pero ¿cómo no va a importar el valor factorial de 1 no es lo mismo que factorial de 9, o factorial de 10 no es lo mismo que factorial de 99? El factorial de 99 tarda muchísimo, cierto. Pero el valor, si yo voy subiendo el valor, necesariamente va a subir también el tamaño del input. O sea, si yo estoy haciendo el factorial, lo que puedo pensar es cuánto tarda un factorial con un dígito, con 2 dígitos, con 3 dígitos, no con qué valor, sino con cuántos dígitos, que es lo que se define acá. Nosotros tenemos el costo con un dominio X, un input X. Pero vamos a definir la misma función, vamos a sobrecargar como si fuera el lenguaje C o Java. Vamos a sobrecargar la función tm, ¿verdad? A tm de n, con dominio n. ¿Sí? Y otra vez vamos a utilizar
el máximo. ¿Qué estamos haciendo realmente cuando estamos usando el máximo? Estamos poniendo el peor de los casos. ¿Sí? Nosotros vamos a decir, el factorial de la máquina de Turing, cuando procesa números de 3 dígitos, ¿cuál es? ¿Ah? Entonces este 3 ya no es el input, sino es el tamaño del input. ¿Okay? Esta es la función que realmente se utiliza eh, para los costos, tanto en tiempo como en espacio. Porque en realidad manipular funciones que trabajan con input es, imagínense si no tenemos que empezar a procesar cadenas. ¿Sí? Es mejor procesar números, es mejor procesar tamaños. ¿Sí? Matemáticamente más sencillo y no se pierde ninguna generalidad porque realmente no hay forma de que los valores puedan ir subiendo sin que la longitud de la cadena vaya subiendo. Eso no se puede evitar. ¿Sí? Mayores valores, vamos avanzando en los valores, necesariamente tienen que incluir mayores longitudes en las cadenas, que es lo que se está representando con esto. ¿Sí? Bueno, vamos a medir un poquitito la, la, la máquina de Turing. Así como medimos los algoritmos, como ustedes vieron en el LP2, vamos a medir una máquina de Turing. Vamos a diseñar una máquina de Turing que reconozca a la I, B a la I, C a la I para I mayor o igual a 0. Cambié el índice para que no aparezca la N ahí a propósito, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la complejidad temporal y vamos a encontrar la complejidad espacial de esta máquina de Turing. Esto nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Este de A a la I, B a la I cuadrado, todavía no habíamos visto. Ah, sí, ya vimos algo. ¿Sí? Y vamos a encontrar la complejidad temporal y encontrar la complejidad espacial. Vamos a utilizar primero A a la I, B a la I, C a la I, que es esta máquina de Turing que ya habíamos visto. Esta parte lo único que hace es posicionarse. Acá llena la... ¿Cuántas cintas de memoria tiene? Tiene 2 cintas de memoria, una cinta de entrada y 2 cintas de memoria. Llena las 2 cintas con numerales como A lleguen. ¿Sí? Después con la B se mueve en la primera cinta, ¿sí? Acá, y después con la C se mueve en la segunda cinta, y después cuando termine la entrada verifica que ambos hayan llegado a la al Z sub 0, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestra máquina de Turing, que acá tiene la entrada y acá tiene la... Sí, y acá están las A's, B's. ¿Qué hace? Carga acá numerales igual a la cantidad de A's, 3, en ambas cintas. Y después empieza a retroceder con las B's. Y después, una vez que empiezan a llegar las C's, retrocede con las C's. Para calcular la complejidad, así como ustedes vieron en el EP2, no hace falta ser demasiado minucioso. Lo que hace falta es no cometer errores muy grandes. ¿Sí? Si te equivocas por 1 o 2, no hay problema. Te equivocas por N, ahí ya sí empieza a haber problema. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos la complejidad? Y recuerden que nosotros tenemos
que calcular la complejidad podemos calcular en el mejor de los casos, en el caso promedio y en el peor de los casos. Y para eso no hay ninguna fórmula. Solamente nosotros podemos mirar, sabemos cómo diseñamos la máquina de Turing y podemos decir cuál es el peor de los casos. ¿Sí? Para esta situación, el peor de los casos es cuando reconoce. ¿Sí? Vamos a suponer que la cadena sea A, B, B, B y C, C, C. ¿Sí? ¿Cuántos pasos va a hacer la máquina de Turing? Acá va a ser un paso, acá va a ser 3 pasos por las 3 A's. Este va a ser un paso para prepararse para leer las B's. Acá hace otra vez 3 pasos, acá hace un paso, esto va a ser 3 pasos y acá va a ser un paso. ¿Sí? Entonces, la complejidad de esta máquina de Turing con el input A, B, 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 C, C, C es igual a, ¿cuánto es? 9, 13. 13. 13 pasos. ¿Sí? Es el peor de los casos porque el peor de los casos no es el que no reconoce. Peor de los casos es cuando hace más pasos. Ese es nuestro. Y ahí cada vez cuando hace más pasos, porque si nosotros tomamos otro ejemplo, tomamos X como A y 12 veces, ¿ah? 12 veces, entonces va a ser acá, vamos a tomar esto, una A y 12 veces. Entonces hace un paso acá para la A, un paso acá para la A, para cargar el numeral, un paso para la B, para acomodarse, hace un paso leyendo la primera B, y acá ya va a quedar parada la máquina de Turing porque va a llegar a la Z en la primera cinta y no, acá hizo 4 pasos nomás para esto. No nos interesa a nosotros si reconoce o no reconoce, ojo, nos interesa cuántos pasos hace nomás. Primera lección entonces, para nuestro manejo siempre tenemos que primero saber cuál es el peor de los casos y medir después ese peor de los casos. Para esta situación, el peor de los casos es cuando se me quedó ya la red, no, cuando la máquina de Turing llega a Q4, cuando reconoce es cuando hace más pasos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo una cadena de longitud n, ¿cuánto es lo que tarda? ¿Verdad? Tarda 1 acá. Voy a tratar de hacerla. 1 acá. N sobre 3 acá. 1 acá. Acá de vuelta va a tardar n sobre 3. Acá va a tardar de vuelta 1. Y después acá de vuelta n sobre 3. Y después acá un 1. ¿Sí? En total, entonces va a ser n más 1, 2, 3, más 4. Esa es la complejidad de esta máquina de Turing, tomando el peor de los casos. Es n más 4. Por eso separé esa i
¿Se acuerdan que nosotros decíamos A la N, B a la N, C a la N? Se estuvo bien mientras tanto, pero cuando se habla de N se habla de la longitud total, no de la cantidad de A nomás. ¿Sí? Esto era procesando las A's, esto procesando las B's, procesando las C's, en el peor de los casos. En el peor de los casos. Entonces, la complejidad temporal es N más 4. ¿Cuál es la complejidad espacial? ¿Cuál es el peor caso para el espacio? Otra vez de vuelta tenemos que conocer lo que nosotros estamos manejando. ¿Cuál es el peor caso para el espacio? Y el peor caso para el espacio es que vengan todas As. ¿Ok? Es el peor caso para el espacio. Es donde más consume. Yo tengo una cadena que sean todas As. Por lo tanto, si yo hablo de espacio de M con A, ¿cuánto voy a estar consumiendo? ¿Sí? Las dos cintas están así. Numeral, 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 numeral. Y acá está el cabezal. Ah, 4A eran, perdón, 4A. Uno más. Y acá. Eso está. Este hay que borrar. Sí. Entonces se tiene acá, en realidad, 4 por 2, que es la cantidad de cintas, más 4, que son este 4 es este más este más este más este. Ahí yo puedo cortar la cinta, ¿verdad? Yo tengo 8, 12 celdas de memoria ocupa. ¿Ok? 12 celdas de memoria ocupa. Sí. ¿Cuál es en realidad entonces SM de 4? ¿Verdad? 4 por 2 más 4. ¿Cuál es SM de N en general? ¿Sí? Y es, voy a poniendo en el mismo, con la misma precedencia, es N por 2 más 4. Ok. Ese es el espacio que se utiliza. Resumiendo, en este caso tenemos que la complejidad temporal y la complejidad espacial eh, es ODN, son ODN. Pero esa es la medida que se utiliza. Estamos llegando ya al límite. Ya, ya era un poquitito para el siguiente ejemplo, que era nuestro A a la N, B a la N cuadrado. De vuelta. Es imprescindible que sepamos cómo estuvimos eh, manejando. Vamos a ver un ratito cómo diseñamos la solución. Acá tenemos entonces que también utiliza dos cintas de memoria, la cinta de entrada y la cinta de memoria. Y va cargando otra vez de vuelta asterisco, perdón, numerales en ambas cintas. Cuando empieza a venir las B's, el primero lo que hace es mover la primera cinta a la izquierda. Si en algún momento después ya llegamos a la Z, lo que hace, a ver,
Si llega a la z, entonces pasa este estado donde se mueve hacia la derecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Cargó las dos cintas con numerales. No puse la Z. Y se va moviendo con las Bs. Primero en este sentido, acá. Cuando llegó a la Z, cuando esto llegó a la Z, lo que se hace es mover este un paso acá y empezar a moverse hacia la derecha. Cuando se llega otra vez, se mueve otra vez un paso acá. O sea, se mueve tantas veces acá, así, y cada vez se va moviendo a la izquierda, acá. En algún momento, si se cumple que la cantidad de b sea al cuadrado de la cantidad de a, se va a llegar a que el primer cabezal esté acá y el segundo esté acá, o el primer cabezal esté acá y el otro siempre esté al comienzo. Por eso siempre se va a encontrar acá en el segundo cabezal una Z. Y en el primer cabezal le puede encontrar una Z o se puede encontrar una, un blank, dependiendo si la n era, posiblemente si la n era par o impar. Esa es la técnica que está utilizando acá para resolver, para reconocer a la n a la n cuadrado. No hace falta dar muchas vueltas para darnos cuenta que el peor de los casos de vuelta acá es cuando, el peor de los casos de vuelta, temporalmente de vuelta es cuando realmente la cantidad de veces el cuadrado de n. ¿Qué costo estamos teniendo? Y necesitamos contar. Esto hace una vez, ¿verdad? Y acá sí cometí el error de poner a la n, b a la n. Tenía que haber puesto a la i, b a la i cuadrado, para no confundir esta n con esta n. ¿Sí? Lo mismo. Esto se ejecuta la cantidad de as, perdón, una vez, esto se ejecuta la cantidad de as, y todos estos pasos en realidad, este paso son los que se ejecutan cíclicamente. Esto es cuando cambian de sentido. Acá uno tiene que empezar a medir, vamos a tener que dividir, vamos a tener que hacer varios cálculos. En el peor de los casos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una O de n cuadrado para este caso. ¿Sí? Porque cuando queremos hacer el cálculo, vamos a suponer que tengamos una longitud m. Voy a ponerle una longitud m. ¿Sí? Esta m en realidad está formada por una parte de as y una parte cuadrada, una parte de as y una parte cuadrada de bs. Acá hay que hacer el cálculo. Que tenemos las as, que son n y n cuadrado bs. ¿Sí? Por lo tanto, m es n más n cuadrado en términos de longitud. ¿Sí? En términos de longitud. Y con eso hay que empezar a hacer el cálculo, que sí se puede, lastimosamente, no nos está dando el tiempo para hacer,
pero es relativamente sencillo. ¿Qué es lo que yo quiero significar? Que acá vamos a tener, que nosotros vamos a tener una O de M cuadrado. ¿Sí? Podemos hacer paso a paso. Yo les puedo hacer inclusive un video donde mido esto en términos precisos. Generalmente no es fácil, no es sencillo medir en términos precisos y muchas veces no es necesario. Lo que no hay que hacer es simplificar cosas que había sido eran muy complejas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces se ejecuta este? ¿Cuántas veces se ejecuta este? ¿Sí? Porque esos son dos, esa flecha roja y esa flecha azul son pasos de acomodación. ¿Cuántas veces se ejecuta esto y cuántas veces se ejecuta esto? Y poder pensar cuántas veces se ejecuta todo esto para sumarle. ¿Sí? Y esto, fíjense que se va leyendo siempre las veces. ¿Sí? Las veces. Entonces esto va a estar relacionado a la cantidad de veces que vengan, excepto esta línea y esta línea que si bien leen también las veces, ¿sí? No mueven el cabezal, quiere decir que se vuelve a leer. ¿Cuántas veces se ejecuta? Y se puede calcular. Para no quiero perder tiempo en eso, o sea, no es perder, sino que no quiero invertir ahora porque no es lo más importante para este caso. ¿Sí? El cálculo exacto de la cantidad de instrucciones no es lo más importante. Lo más importante es encontrar esta O. ¿Sí? Pero tampoco por poner nomás. ¿Verdad? Ok. Espacio. ¿Cuánto es el espacio que más ocupa? Y acá de vuelta cuando todos son A es lo que más ocupa. Espacio. ¿Cuánto ocupa? Y la misma cosa que cargaba igualito que el otro me parece. ¿Sí? Entonces vamos a tener otra vez. ¿Cuánto era? 2m más 4, no sé. Ojo. Y el último punto que vamos a ver hoy. La complejidad temporal, el peor de los casos para la complejidad temporal, no necesariamente el peor de los casos para la complejidad espacial. Acá vimos los dos casos y justamente eran al revés. ¿Sí? No tiene que ser, no tienen que representar el mismo caso. El peor de los casos para el tiempo puede ser una cosa y el peor caso para el espacio puede ser otra cosa. Acá el peor de los tiempos se da cuando se reconoce el lenguaje, cuando se hace a la n b a la n cuadrado, y el peor de los espacios se da cuando no se reconoce. ¿Sí? Por lo tanto, su espacio es todavía es O de m. Su tiempo ya es O de m cuadrado. ¿Sí? Bueno, llegamos con el cálculo de máquina de Turing. Nosotros no vamos a hacer cálculos de máquinas de Turing en general. ¿Sí? No vale la pena, no es una materia para calcular la complejidad. Eso no significa que no tenga que saber, tiene que saber por qué, porque si no, de repente puede pasar por alto algo que no asumieron que era y en realidad no están, eh, no está explícito eso en la máquina de Turing. ¿Sí? Lo que viene ahora es la complejidad de la máquina de Turing no determinística, pero eso ya no va a dar el tiempo para hacer. Nosotros vamos a hacer también análisis de algoritmo y también vamos a hacer análisis de algoritmo a alto nivel, no a nivel micro. Eso tiene su riesgo. Tiene su riesgo de el mismo riesgo que tiene cuando yo le digo explicar detalladamente y no formalmente.
al explicar detalladamente, ustedes pueden olvidarse de cosas o contradecirse y no darse cuenta. La misma cosa pasa con la complejidad acá. ¿Sí? Pero esos detalles son los que tenemos que cuidar. ¿Ok? ¿Alguna consulta, señores? Les dejé el trabajo práctico. Entonces me avisan si hay alguna duda. La idea es que ustedes puedan entregar, o sea, o entregan un PDF o dejan un video más un PDF, lo que les quede cómodo para entregar con respecto a la numeración, y me avisan si hay alguna duda en el enunciado, que sí o sí va a haber, ¿verdad? ¿Ok, Entiendo, señores? profe. Si hace falta, podríamos tener una clase de consulta. Sí, claro, sí, sí. Lo que no voy a hacer es corregirle parcialmente su entrega, ¿sí? No, no, lo que no voy a hacer, hasta acá está bien, ¿sí? Porque Dale, eso, dale, profe. porque eso implica que yo les vaya corrigiendo. Entonces, todo, o sea, ahí hacemos juntos el trabajo práctico, ¿verdad? Antes hacía yo un esquema de que cada pregunta vale menos un punto y eso. Ya me olvidé de todo eso porque eh, es una complicación. No, no me parece mal, no me parece, no me parece eh, mal esquema. Es demasiado engorroso nomás. Pero sí se llegaban a hacer, no solamente conmigo, sino con otros profesores. Así de decir, bueno, listo, el trabajo práctico vale, qué sé yo, eh, 40 puntos. Eso se hace en materias que tienen el trabajo práctico, es muy importante. Ok, cada pregunta que el profesor te tenga que responder con sí o no, te quita un punto. Cada pregunta en la cual el profesor te tiene que explicar algo, te quita 3 puntos, por ejemplo. Entonces vos estás con una duda, profesor, esto está bien. Entonces dices no. Bueno, y te quita un punto, pero ya sabes que no. Entonces va bajando el puntaje, cosa que es interesante para los trabajos prácticos grandes. En este caso no. Entonces no vale la pena. Entonces no entro yo en el